Hola, nuevamente con ustedes, Manuel Arteaga Martínez, para comentar aspectos relevantes acerca del capítulo 7, Desarrollo embrionario presomítico, la primera semana. Recuerden que la etapa embrionaria comprende las 8 primeras semanas después de la fertilización y se divide en un periodo presomítico y en un periodo somítico. El primero ocurre desde el momento de la fertilización hasta aproximadamente la mitad de la tercera semana y el periodo somítico del final de la tercera semana a cuando finaliza la octava semana. Recuerden también que en la década de los años 40, Streeter elaboró una clasificación para la etapa embrionaria, dividiéndola en 23 estadios u horizontes del desarrollo, basándose fundamentalmente en las características morfológicas del embrión. Así pues, la primera semana del desarrollo prenatal corresponde al inicio del periodo presomítico, y durante este lapso el embrión va a tener cambios en su conformación, aunque no tanto en su tamaño, que lo van a transformar en un organismo multicelular. En esta primera semana, el embrión no solo aumenta el número de células, sino que también activa genes que las prepara para poder formar linajes celulares diferentes, tanto intra como extraembrionarios. Y de estos diferentes linajes celulares se originarán todos los segmentos y órganos del embrión y sus anexos. También, en estos primeros días, las células irán adquiriendo paulatinamente el tamaño propio de las células de la especie. Y bueno, corresponde dentro de los estadios del desarrollo embrionario. A la primera semana corresponden los 3 primeros estadios, el 1, 2 y 3 de la clasificación original de Streeter, y el primero justamente es el que vimos en el capítulo previo, que es la fertilización del ovocito. Y a partir de ahí va a venir el proceso de segmentación del cigoto. La segmentación del cigoto es el proceso que abarca 3 a 4 días después de la fertilización y consiste en la formación de los blastómeros, de unas células que van a recibir el nombre de blastómeros a partir del cigoto. Esto se va a realizar mediante divisiones mitóticas sucesivas. Ocurre en todos los organismos multicelulares, pero no en todos se realiza de la misma forma. En el humano, la segmentación del cigoto ocurre en el interior de las tubas uterinas. Este proceso, todavía el embrión no está en el útero materno, sino está en el interior de las tubas, de alguna de las dos tubas. Y el embrión en este momento está siendo transportado en dirección al útero. En el caso del humano se dice que la segmentación es holoblástica, ligeramente asimétrica y asincrónica. El cigoto humano se caracteriza por ser oligolécito, es decir, tiene poco vitelo, e isolécito, que significa que el vitelo está uniformemente distribuido. Como recordarán, cuando vimos fertilización, una de las consecuencias de la fertilización es que se activaba la primer división mitótica que iba a tener el huevo cigoto. Bueno, pues una vez concluida la fertilización, se va a iniciar este proceso de segmentación. Consiste esta primera división mitótica que a partir del huevo cigoto se van a formar 2 células denominadas blastómeros. Este proceso dura aproximadamente 24 horas. Todo esto
mientras está ocurriendo esta división y las siguientes que vamos a comentar, va a estar sucediendo dentro de la zona pelúcida. Sin dar tiempo al crecimiento de los blastómeros, cada uno de ellos entra nuevamente en mitosis, aunque puede que no lo hagan exactamente al mismo tiempo, ya que uno puede iniciarla antes o concluirla antes que el otro. Esta segunda mitosis termina entre 36 a 40 horas después de la fertilización y todos los blastómeros, los 4 blastómeros que finalmente se forman, siguen incluidos dentro de la zona pelúcida. Nuevamente viene una nueva mitosis de cada uno de los blastómeros, la cual debe de terminar aproximadamente 48 horas después de la fertilización. Cuando los 4 blastómeros terminaron su mitosis, vamos a tener una etapa de 8 blastómeros, todos dentro de la zona pelúcida. Debido a la rápida sucesión que tienen las mitosis, los blastómeros no crecen y sumando el volumen, en este caso de los 8 primeros blastómeros, dan aproximadamente el volumen original que tenía el cigoto. Cuando el embrión tiene aproximadamente 8 blastómeros, ocurre el fenómeno de compactación. Este fenómeno consiste en que los blastómeros forman una estructura compacta en la que se pierde en la parte periférica o externa sus límites, debido a que a ese nivel la membrana citoplásmica de los blastómeros establecen complejos de unión estables y fuertes, desmosomas y uniones ocluyentes. Mientras que en la parte interna, lo que queda hacia adentro del conglomerado de blastómeros, se forman uniones intersticiales o de hendidura que permiten comunicación entre los blastómeros e intercambio de iones y moléculas pequeñas. Externamente, en la parte externa de los blastómeros, se forman microvellosidades. Este es el llamado fenómeno de compactación. Cuando hay entre 16 y 32 blastómeros, se llega a la etapa de mórula, la cual ocurre aproximadamente 3 o 4 días después de la fertilización. Este nombre que se da de etapa de mórula se debe al parecido que tiene el embrión en su conjunto con esa fruta que es la mora. En esta etapa, en cada uno de los blastómeros, se van a activar genes específicos que determina que algunos de ellos den lugar a partes del cuerpo del embrión y otros solo formen anexos embrionarios. Y nuevamente resalto, aún en este momento, todos los blastómeros están dentro de la zona pelúcida y todo esto está ocurriendo mientras este embrión en etapa de mórula está siendo transportado por las tubas uterinas en dirección al útero. Van a continuar las divisiones celulares y aproximadamente al 5.º día, los blastómeros se reacomodan de tal manera que un grupo de aproximadamente 8 o 10 de ellos quedan apelotonados en un sitio determinado del interior, zona que recibe el nombre de embrioblasto o masa celular interna. Y el resto de los blastómeros quedan formando la periferia de esta esfera y estos blastómeros reciben el nombre de trofoblasto. A todo este conjunto se le denomina blastocisto temprano. Entre el embrioblasto y el trofoblasto se va a formar una pequeña cavidad, el blastocele o cavidad del blastocisto. Y a todo este proceso que estamos siguiendo en este momento se le da el nombre de proceso de blastulación. El volumen total del blastocisto temprano sigue siendo más o menos el mismo que tenía el cigoto y aún está incluido dentro de la zona pelúcida.
1 o 2 días más tarde, las células del embrioblasto se vuelven esféricas o poligonales y van a ser estas células del embrioblasto las responsables de formar el cuerpo del embrión y algunos de los anexos embrionarios. Mientras que las células del trofoblasto se van a ir aplanando y van a ser las responsables de formar el resto de los anexos embrionarios, concretamente el corion y la placenta. Con todos estos cambios, este embrión llega a la etapa de blastocisto tardío. ¿Para qué sirve el blastocele, la cavidad? Bueno, pues ese blastocele facilitará la migración de células para dar lugar al siguiente proceso, que es la formación del disco embrionario, bilaminar y trilaminar, y a la formación del endodermo y mesodermos extraembrionarios. Bueno, pues todo este transporte que va a tener el embrión desde el sitio donde ocurrió la fertilización hacia la cavidad uterina va a durar aproximadamente 4 o 5 días. Todo este tiempo, recuérdenlo, eso no lo pueden olvidar, el embrión, con todos estos cambios durante la segmentación, está dentro de la zona pelúcida y está siendo desplazado por el interior de las tubas por las contracciones musculares y los movimientos de los cilios del epitelio de revestimiento interno. ¿Para qué le sirve la zona pelúcida en este momento al embrión? Bueno, pues la zona pelúcida protege a los blastómeros del rozamiento que pueda tener con las paredes de las tubas e impide que el embrión se implante a ese nivel. Aproximadamente el quinto, sexto día, el embrión en etapa de blastocisto llegará a la cavidad uterina. Y bueno, durante este proceso da cabida a que comentemos un poco a lo que es la potencialidad celular. Resulta que a medida que avanza el proceso de segmentación, los blastómeros van perdiendo capacidad formadora de diferentes estirpes celulares y activan o inactivan genes de origen materno y paterno, con lo que se regula el desarrollo del embrión y sus anexos. Bueno, y dentro de este concepto de potencialidad celular, células madre, se les llama células totipotenciales al cigoto y los 6 a 8 primeros blastómeros, ya que estos primeros blastómeros tienen la capacidad de dar origen a todo tipo de células embrionarias y de sus anexos. Por esta situación es que reciben la designación de ser células totipotenciales. Conforme avanza el desarrollo y va habiendo más divisiones celulares, las células se van diferenciando y van apagando genes que ya no necesitan según su diferenciación. Entre más genes se apagan, más se va a ir restringiendo a esas células de formar diferentes tipos celulares. Y entonces se llega a las células pluripotenciales. Esta capacidad de estas células pluripotenciales sí les da capacidad de formar muchas estirpes celulares, pero ya no un organismo completo y sus anexos. Esta capacidad la tienen los blastómeros durante la etapa de mórula y de blastocisto. En la medida que estas células pluripotenciales vayan teniendo nuevas divisiones celulares, más irán restringiendo su capacidad de formar distintos tipos celulares. Van siendo menos pluripotentes, pero eso sí, más diferenciadas. Tal es el caso de las células que forman el disco embrionario bilaminar, donde vamos a tener dos capas de células, el epiblasto y el hipoblasto, con capacidad, sobre todo las del epiblasto, de formar múltiples estirpes celulares, pero insisto, ya no un organismo completo y sus anexos. Durante la vida prenatal, prácticamente todas las células del embrión feto pierden su capacidad
pluripotencial, pero en aquellos tejidos que necesitan renovación constante durante la vida prenatal y postnatal, se conserva cierto grado de potencialidad y entonces decimos que las células se convirtieron en multipotenciales. Las células madre multipotenciales ya no son capaces de originar varias estirpes celulares, sino solo células del tipo celular del tejido al que pertenece. En la vida prenatal, estas células las encontramos en la etapa de disco embrionario trilaminar, es decir, cuando termina la gastrulación. Y en la vida postnatal, el mejor ejemplo que tenemos de células multipotenciales son las células de la médula ósea. En este momento, durante la vida postnatal, ya todo esto, estas células de la médula ósea son capaces de formar diferentes tipos celulares, pero todos de células sanguíneas, ya no de otro tipo celular diferente. Y finalmente, con respecto a la impronta genómica. La impronta genómica o genética es un fenómeno que implica la diferente expresión de genes que son expresados de manera distinta según hayan sido heredados del padre o de la madre. La mayoría de los genes se expresan en sus dos alelos, pero menos del 1% se expresan predominante o exclusivamente en solo uno de los alelos y el otro no se transcribe. En el desarrollo temprano, los genes maternos parecen ser más importantes para el desarrollo del embrión, mientras que los heredados del padre lo son para los anexos embrionarios. Este fenómeno se puede ver también en la patología, y como ejemplo tenemos la deleción 15q12, en la que si ocurre esta deleción en el gen materno, da origen al síndrome de Angelman, y si ocurre la misma deleción, pero en el gen paterno, da lugar a un síndrome muy diferente, que es el síndrome de Prader-Willi. ¿Puede haber trastornos de la segmentación? Sí. Se estima que más o menos 30% de los cigotos nunca llegan a implantarse, como en trastornos genéticos o cromosómicos graves o por la acción de agentes ambientales, y los embriones en estos casos se pierden sin que siquiera se sepa de su existencia. En la primera semana del desarrollo, el embrión es muy susceptible a los agentes teratogénicos, pero gracias a la alta capacidad de regulación que tienen los blastómeros, en muchas ocasiones el embrión es capaz de reponerse y aun cuando se pierden algunos blastómeros, los restantes pueden dar lugar a un organismo totalmente normal. Pero cuando el embrión no logra reponerse, generalmente muere y es eliminado de forma temprana, o puede dar lugar a alteraciones morfológicas mayores que pueden ocasionarle la muerte durante la vida prenatal o dar lugar a recién nacidos multimalformados incompatibles con la vida postnatal. Otra alteración que puede ocurrir en la primera semana es que se dé lugar a embarazos múltiples debido a la separación de blastómeros durante esta etapa de segmentación y, recuerden, a la totipotencialidad de los primeros blastómeros. Y así puede originarse una variedad de gemelos que son los gemelos monocigóticos. Como tenemos este esquema, ¿sí? Si durante el periodo de segmentación algunos blastómeros se separan, pues dan lugar a la formación de dos mórulas, dos blastocistos, etc. Y cuando llegan a la cavidad uterina y se implanta, pues se van a desarrollar dos embriones diferentes, genéticamente idénticos, monocigóticos, pero no una gestación única, como es lo habitual en los seres humanos. Bueno, y con esto damos por terminado esta breve revisión y, como siempre, pues les recomiendo que vuelvan a releer el capítulo para poder afianzar más todos estos conceptos.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro momento.